buenos días. Muchas gracias al doctor Gómez Montt y a la doctora María Elena por haberme invitado a este coloquio. Y yo les voy a dar una de las partes del estudio del conectoma, que es el microconectoma. En el 2005, Olaf Sporn de la Universidad de Indiana y el doctor Patrick Hackman del Hospital Universitario de Lausana propusieron simultánea e independientemente el término conectoma para referirse a un plano de las conexiones neuronales en el cerebro. El término expresa el conjunto de las conexiones del mismo modo que genoma expresa el conjunto de los genes. Según Hackman, para comprender el funcionamiento de una red, se debe conocer sus elementos y sus interconexiones. El conectoma aumentará considerablemente nuestra expresión de los procesos, nuestra comprensión de los procesos funcionales a partir de las estructuras cerebrales y proporcionará nuevas ideas sobre los mecanismos que utiliza el cerebro si las estructuras cerebrales estuvieran dañadas. Esto implica incluso a la matemática. Como todos los matemáticos saben, si no se conocen los elementos de una red, pues no se puede matemáticamente saber cómo va a funcionar. Entonces hay que meter un montón de variables para poder entender una red en donde algunos elementos no se conocen. Sin embargo, el término de conectoma, como dijo Catani en el 2013, es un término nuevo con una historia muy vieja, con un pasado muy largo. Y esto se debe a que su concepción general representa la culminación de la convergencia de las líneas de investigación que se han desarrollado a lo largo de muchos siglos. Y podemos ver aquí uno de las gráficas que puso Catani en esta publicación, en donde podemos ver una serie. Yo les voy a hablar solamente de la parte. Les voy a hablar solamente de algunos descubrimientos importantes a nivel de microscopía. Más adelante seguramente nos van a hablar de electrofisiología, de todo lo que es los adelantos en la computación, de la neuroanatomía y de la neuroimagen, que han tenido adelantos muy importantes y gracias, y gracias a ellos se puede llegar a lo que es ahora el estudio del conectoma. Entonces, para empezar, obviamente, creo que me falta, es el descubrimiento del microscopio, ¿sí? Por Zacharias Jensen, el primero que describió fibras nerviosas, que fue Leeuwenhoek, un descubrimiento importante para el conocimiento de cómo se conectaban las neuronas en el cerebro, fue el de la tinción de Weger de la mielina, ¿sí? Obviamente la tinción de Camillo Golgi y de Cajal, que obtuvieron el premio Nobel por esto, y por la teoría neuronal. Y así seguimos con varios descubrimientos. Por ejemplo,
el descubrimiento de la tinción por medio de anticuerpos de Kunz, hasta llegar en 1995 a los virus de la rabia para marcar vías neuronales. Entonces, este pasado largo conforma ahora lo que se llama conectoma, y que es el estudio de las conexiones neuronales. Bueno, entonces, la conectómica es el estudio de la conectividad en el cerebro y el término incluye el mapeo estructural y funcional de la conectividad. Esto es importante. Incluye la parte estructural y la parte funcional. Entonces, a escala microscópica, ¿qué es en lo que yo me voy a centrar? El conectoma describe la disposición de las neuronas y de la sinapsis entre ellas en el interior de una parte del sistema nervioso. Y a escala macroscópica, su objeto es comprender la organización de las conexiones a gran escala del conjunto de las neuronas entre todas las áreas corticales y subcorticales del cerebro. Esto se ha desarrollado en gran parte al desarrollo de las imágenes cerebrales. Entonces, con esta idea, un conectoma óptimo sería la cartografía precisa de las conexiones de cada neurona, lo que es técnicamente muy complicado y costoso. Además, necesitaría del almacenaje y la utilización de una enorme cantidad de datos. Sabemos que el cerebro es una estructura de las más complejas del universo. Un cerebro humano contiene al menos 100 millones de neuronas, 100.000 millones de neuronas, o sea, 10 a la 11, en algunos lados está 10 a la 10, y 100 billones de sinapsis, que es este número enorme. Eso provoca una complejidad enorme para su estudio. Entonces, podemos dividir el estudio del cerebro en diferentes niveles. Uno sería el molecular y genético, del cual ya ha hablado el doctor. El celular, las columnas neocorticales, las áreas cerebrales, los sistemas, el cerebro en su totalidad y la conducta, que aquí nosotros empezamos por la conducta y fue maravilloso porque explicar todas esas conductas en base a las conexiones cerebrales, pues resulta un poco complicado, pero precisamente el estudio del conectoma se basa en la idea de que la conducta de los hombres, de los animales, se fundamenta en las conexiones cerebrales. Bueno, entonces la plática se titulaba Un milímetro de corteza cerebral y lo que yo les muestro aquí es que este punto que se ve aquí es mucho más de un milímetro de lo que forma parte del cerebro humano. Y lo que les quiero demostrar es cómo es que se hace el estudio de las diferentes regiones y células del cerebro y cómo se conectan, cómo es que se hace ese estudio para llevar a cabo lo que se llama conectómica. Entonces, voy a poner un ejemplo que es la corteza cerebral. Y aquí tenemos un corte teñido con Giemsa de corteza cerebral humana. Si nosotros penetramos con un electrodo
la corteza cerebral en un área de más o menos 2 milímetros de profundidad y 0.5 milímetros, o sea, 500 micras de ancho, podemos registrar alrededor de 10.000 neuronas. Y esas neuronas son lo que se llama un módulo cortical o una columna cortical. Esas neuronas van a responder a un mismo estímulo sensorial que puede ser, por ejemplo, un pellizco, ¿sí? Todas esas neuronas de una... Perdón, estoy peleada con él. Todas esas neuronas de una columna o módulo responden a ese estímulo. Pero además, esa columna se comunica o se relaciona con columnas adyacentes. Y esa relación entre las columnas adyacentes es lo que forma las áreas cerebrales descritas por Brodmann hace un siglo. Y a su vez, esas áreas cerebrales conectadas con otras áreas cerebrales van a formar pues los sistemas, el visual, etcétera, ¿no? Todos los sistemas que conocemos. Y esa columna cortical, pues está formada, como decíamos, por más de 10.000 células, pero hay una base. Están las 6 capas con las diferentes células. Este es un esquema de un trabajo del doctor Larriva y Marchant, de Marchant y Larriva, en donde describen la interconexión que hay entre las neuronas de un módulo o columna cortical en la corteza piriforme, y podemos ver cómo las células piramidales se relacionan entre sí por las colaterales, y están todos los diferentes tipos de células que van a tener sinapsis con la célula piramidal y que ejercen una acción inhibitoria o en diferentes áreas excitatorias. El estudio ya más detallado de la corteza lo podemos ver con diferentes tinciones que se han desarrollado a lo largo de la historia, ¿no? Aquí podemos ver una tinción de Golgi en donde vemos la complejidad de las neuronas piramidales de la capa 5. Y entre ellas, todas las conexiones o sinapsis que reciben tanto en las dendritas como en los axones. Y aquí, en el caso de la tinción de Golgi, podemos ver las neuronas por separado, porque la tinción tiñe algunas neuronas y otras no. Entonces podemos ver un bosque neuronal, pero que distinguimos la unidad de cada neurona. Si nosotros queremos estudiar las sinapsis que llegan a esas neuronas, entonces utilizamos las técnicas de inmunofluorescencia con anticuerpos específicos contra proteínas que están en la sinapsis. Aquí tenemos una tinción de PSD95, que es una proteína posináptica. Este es una inmuno de Janine, una alumna actual del laboratorio, la tomamos ayer, y es una neurona piramidal de la corteza frontal, varias neuronas, en donde podemos ver este puntilleo que son las zonas posinápticas marcadas con PSD95. También podemos marcar los circuitos neuronales gracias a la
las técnicas de marcaje retrógrado. Aquí estamos viendo técnicas con marcadores fluorescentes, como es el verde fluorescente, las esferas verde fluorescentes, que se van a administrar o inyectar en una zona y van a transportarse retrógradamente hasta las neuronas que le dieron origen. Y es una manera en que se estudian las vías neuronales. Y podemos ver aquí, usaron dos marcadores, uno verde y otro rojo, y también estamos viendo a las neuronas piramidales de la corteza. Todo está muy bien hasta que llegamos, y parece muy comprensible, hasta que llegamos a la ultraestructura. Cuando vi por primera vez una foto de microscopía electrónica, me perdí totalmente. Dije, ¿qué es eso? ¿Dónde están los cuerpos neuronales? ¿Dónde están las células? ¿Dónde están las fibras? ¿Dónde están los espacios que yo veía en las otras tinciones tan claramente? Aquí no los hay. Esto está compacto y lleno de estructuras que no sabemos de dónde vienen, a menos de que lo hayamos marcado con las técnicas anteriores. Entonces aquí, en esta micrografía electrónica, también tomada en el laboratorio por José Mendoza, podemos ver una neurona piramidal de la corteza con un gran núcleo, y si ustedes se fijan, a lo largo de su citoplasma se pueden ver multitud de sinapsis y también rodeada por otro tipo de prolongaciones, de cortes de nervio mielínicos, de pequeñas fibras mielinizadas, en fin, una multitud. Y aquí nos preguntamos, bueno, ¿qué es cada cosa y cómo se relaciona con esa neurona? Si aumentamos esta fotografía, podemos ver aquí que, podemos ver aquí que una de las dendritas de esa neurona piramidal, vean la cantidad de sinapsis que tiene, que no sabemos de dónde proviene, bueno, viendo nada más esta fotografía, que no sabemos qué tipo de neurotransmisor, y podemos contar 1, 2, 3, 4, en fin, un montón de sinapsis que están en relación con esta neurona. ¿Cómo podemos estudiar este conectoma? ¿De dónde vienen? ¿Hacia dónde van? ¿Qué pasa? Bueno, pues para eso les hice un videíto que dura 2 minutos y en donde vamos a ver los adelantos en microscopía electrónica que se han hecho para poder estudiar esto. Y entonces tenemos que ese microscopio electrónico ya cuenta con un ultramicrotomo en el interior del microscopio. Entonces nosotros hacemos la preparación del bloque de tejido, va muy rápido, y el microscopio lo que hace, bueno, el ultramicrótomo corta, y el microscopio hace un barrido sobre el bloque, no sobre el tejido que cortó, no sobre la sección, y va haciendo un barrido en cada corte, que es más o menos entre 60 y 90 nanómetros de espesor. Con esos tejidos seriados, con esas secciones, lo que vamos a hacer es dibujar de un color cada uno de los elementos que están alrededor de la neurona que queremos estudiar o de la sinapsis que queremos estudiar. Y eso nos los va a reconstruir, obviamente, un software y
podemos ir marcando de diferentes colores las estructuras que nosotros queramos estudiar que conformen ese bloque. Aquí, por ejemplo, tenemos rojo, verde y azul. Cuando nosotros estudiamos ese bloque completo, los diferentes cortes que lo conforman y hemos marcado las diferentes estructuras, podemos hacer una reconstrucción tridimensional de cómo son las relaciones entre la estructura que estamos estudiando. Entonces, aquí les muestro una neurona de la corteza piriforme, de la corteza cerebelosa, y podemos ver lo que implica el tamaño. Esto es de un ratón, y aquí lo comparo con el cerebro humano. Si nosotros estudiamos de esta manera la ultraestructura del conectoma, resulta ser bastante complicada. Pero se han hecho muchos adelantos en este sentido, y actualmente, por ejemplo, se estudió la corteza visual del ratón y ya se tiene todo un mapeo de la corteza, de cómo son las sinapsis, de qué neuronas están implicadas, etcétera. Claro que esto lleva muchísimo tiempo y es un proyecto muy ambicioso y obviamente muy costoso. Sin embargo, este proyecto ha sido apoyado enormemente en Estados Unidos y en Europa, y así como fue el proyecto del genoma humano, ahora es el proyecto del conectoma humano, que implica no solamente la parte de la microestructura, sino también de la macroestructura que se ha estudiado por imágenes cerebrales. Entonces, además de las complicaciones técnicas que les he mostrado y de lo maravilloso que significa el estudio de esto, pues tenemos algunas variables más, que son que las estructuras sinápticas están sujetas a cambios plásticos, y esto es el aprendizaje, la memoria, las situaciones de estrés, etcétera. Entonces es un constante. No podemos hablar de estructuras estáticas. Ya descubrimos cuántas sinapsis tiene una neurona piramidal o cómo se inhibe una neurona piramidal. Pero resulta que con la experiencia, que con los factores ambientales, pues tenemos cambios en el número de sinapsis, reestructuración de las espinas dendríticas y botones presinápticos y creación y eliminación de nuevas neuronas. Por lo que se sugiere que el gran número y la alta variabilidad y dinámica rápida de las neuronas y sinapsis individuales hacen que el estudio del conectoma vaya de la mano con adelantos técnicos importantes y por el momento sea casi inalcanzable. Bueno, ese es el microscopio que yo quiero, pero es muy caro. Bueno, eso es todo.